Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per ser aquí. Farem aquest acte en castellà, hablaremos en español para poder prescindir de la traducción simultánea. Y antes de presentar a los que presentaremos hoy este libro, populismo, el gran resentimiento, es una palabra, ¿no?, que está en el aire recientemente, que está tomando toda la actualidad mediática y política. Intentaremos un poco elaborar ¿no?, otras genealogías y otros relatos en torno a esta palabra. Quería, antes de presentar a quienes estamos aquí en la mesa, agradecer sobre todo a Eric Fassin, que se atreva a hablar en español. El español no es una lengua que hable habitualmente y por tanto avanzaremos poco a poco. Eric Fassin es sociólogo, es profesor, es catedrático en la Universidad de París 8, donde enseña en el cruce entre las ciencias políticas, la sociología y también los estudios de género. Es alguien que interviene públicamente, activamente en muchos debates públicos en Francia, en numerosos medios de comunicación franceses y también internacionales. En particular, quería citar uno de los medios interesantes, un periódico digital, Mediapart, que quizás conocéis, que se puede leer tanto en francés como en español y también parcialmente en español. Eric tiene un blog en el que escribe habitualmente en Mediapart y también en Contexto y Acción, que es un periódico digital en el que también Jordi Mir, que ahora también pasaré a presentar, también escriben. Se acaban de encontrar ahora mismo, pero ya los dos ya se habían encontrado en el espacio virtual. Quería citar algunos libros, ¿no?, que han precedido este populismo, el gran resentimiento de Eric Fassin. Cito algunos de sus títulos, que los traduzco directamente del francés porque todavía no tienen traducción española. En el 2005, por ejemplo, publicó La inversión de la cuestión homosexual, publicado en Ámsterdam. El sexo político, género y sexualidad en el espejo transatlántico, que era un libro que pretendía hacer el mapa cruzado de los estudios de género entre Francia y Estados Unidos. Y más recientemente, antes de populismo, publicó en la misma editorial el libro Izquierda, el futuro o el avenir de una desilusión, en el 2014, y ahora finalmente el populismo, el gran resentimiento, y es un poco en torno al vínculo entre la política de los afectos, el resentimiento y el populismo de lo que hablará hoy. Quería decir también que no es la primera vez que Eric Fassin da una conferencia en este mismo espacio. En noviembre pasado vino a dar una conferencia en torno un poco a este libro, sobre las políticas de la raza, o cómo en Francia se están haciendo una serie de políticas contra las poblaciones migrantes, muy precisas en este caso las poblaciones gitanas, rumanas y búlgaras. Esta es una cuestión de la que quizás podemos hablar luego, en el sentido que toca uno de los aspectos fundamentales de la idea del populismo, históricamente el vínculo entre los populismos y las formas de racismo o de exclusión del otro, en este caso los roms en Francia, pero también todo el debate a quién es el pueblo hoy, es decir, qué gente lo integra y qué colectivos pueden integrar hoy el pueblo, quién es la gente finalmente, ¿no? Quién es el pueblo en estos populismos y a quién se le permite hoy ser parte del pueblo, de la sociedad civil. Estas son cuestiones de las que hablará ahora Eric. Quería también presentar a Jordi Mir, que es profesor de también Sociología, Humanidades, Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra y también en la Universitat Autònoma de Barcelona. En particular, Jordi es autor de este libro que se publicó en el 2015, 5 años del 15M. Se ha interesado mucho a las nuevas formas de politización, ¿no?, y el vínculo entre movimientos sociales y representación, ¿no?, que es uno de los debates en torno al pueblo, el populismo y cómo se hace este salto a la representatividad política.
He traído otros libros, ¿no? Todos sabemos que el populismo ¿no? forma parte de nuestro nuevo espacio mediático y político, pero he traído otros libros que recientemente han discutido desde la actualidad el problema de quién es el pueblo, qué es el pueblo, quién es la gente, ¿no? En particular este libro, ¿Qué es el pueblo?, de una serie de autores franceses también como Alain Badiou, Jacques Rancière y bueno, Butler y otros. Y también quería citar este libro de Gerard Rossi, que está también aquí, ¿no? Porque es un libro escrito en catalán que no toca directamente el problema del pueblo o de los populismos, pero sí de la idea de la constitución del pueblo, ¿no? Y bueno, como es un libro que acaba de salir recientemente, también lo quería nombrar. Lo que vamos a hacer es, Eric va a presentar un poco el libro durante una media hora, durante 30 minutos, va a presentar un poco las grandes preguntas que plantean el libro y si os parece luego abrimos un poco el debate entre nosotros y entre todos los que estáis aquí. Y muchas gracias por haber venido. Oui. Muchas gracias, Joana, Jordi. Muchas gracias, Carles. Es un placer de volver aquí. Disculpe que no hablo catalán, no hablo castellano, no, pero hablo en castellano. Quiero hablar de este libro, pero me parece necesario de decir algunas cosas antes este libro, en particular con el libro anterior sobre la izquierda. En este libro de 2014 no hablo solo de la política gubernamental, pero también de la política no gubernamental, con una diferencia entre la cuestión de cambiar el pueblo, que es la cuestión gubernamental, ¿qué pueblo? En particular en un contexto francés, no solo francés, pero en particular en Francia, un contexto en que la diferencia entre las clases y las minorías raciales, minorías sexuales, la cuestión de la clase frente a la cuestión de las minorías es muy importante. El pueblo parece ser las clases populares, pero no las minorías. Cambiar el pueblo, para mí, significa no aceptar esta distinción, esta separación entre el pueblo y las minorías. Es la primera parte. La segunda parte es sobre la política no gubernamental, movimientos sociales. En particular, digo cambiar de pueblo, no cambiar el pueblo, cambiar de pueblo, con el concepto de público. Para mí, ¿qué es un público? Es un grupo de gente que se moviliza en favor de una causa. Por ejemplo, la causa del matrimonio homosexual o la causa de los gitanos, pero también la causa en los Estados Unidos de la derecha religiosa. Minorías, pero minorías que se movilizan en una manera que es diferente de la movilización en las elecciones, que necesitan una mayoría. La razón por qué hablo de un público es que el ejemplo de que pienso es la situación en los Estados Unidos con la televisión pública o con la radio pública. No significa del Estado,
pero significa que hay gente que deciden que es importante que existe la radio pública o la televisión pública, que es una causa que necesitamos defender. Lo mismo en Francia con Mediapart. Mediapart no es un periódico normal, es un periódico que es también una manera de hacer la política. Es una manera de tener una forma de periódico que es una otra manera de hacer la política. El público no es lo mismo que el pueblo. La política no gubernamental o la política gubernamental. Pero hoy hablo de la política gubernamental con la cuestión del populismo. La cuestión del populismo, yo creo, es una cuestión que significa en el contexto de la política gubernamental. En el libro anterior, mi definición del populismo fue muy general. Yo llamo populismo la manera de decir, hablo el nombre del pueblo. Yo creo que la política no es de hablar el nombre del pueblo o el nombre de ninguno. Es de presentar una representación de la sociedad, una representación del común, una representación de la política, pero no es lo mismo que reflejar esta imagen del pueblo. No es una reflexión, es una invención, es una proposición, una propuesta, una manera de crear una realidad, no de reflejar esta realidad. En el nuevo libro sobre el populismo hablo en un contexto electoral después del referéndum sobre el Brexit, después de la elección en los Estados Unidos con la elección de Trump, pero antes de la elección en Francia, y la elección en Francia es también una elección sobre populismo, porque tradicionalmente la extrema derecha habla de populismo, pero en esta elección Jean-Luc Mélenchon por la primera vez habló como populista. No fue la misma cosa en 2012. Es un cambio de estrategia. En 2012, Mélenchon fue un candidato en las elecciones presidenciales de la izquierda, con el partido de la izquierda, con el frente de la izquierda, hablando con la, no sé cómo se dice, la internacional, Sí, etc. Símbolos de la izquierda. Esta vez no es lo mismo. Mélenchon dice, no quiero movilizar la izquierda, pero federar el pueblo, que no es lo mismo. No habla mucho de izquierda. Por ejemplo, después de la elección, no existe la palabra izquierda en su discurso. Este cambio es un cambio de estrategia en un contexto que es después de 5 años con François Hollande, un presidente del Partido Socialista, y en el contexto de la extrema derecha, pero también
un discurso populista de Emmanuel Macron, el nuevo presidente, un populismo del centro o un populismo de las élites, de las élites, que es una paradoja. En este contexto, ¿qué significa una estrategia del populismo de la izquierda? La influencia de Chantal Mouffe, la filósofa belga, y el filósofo argentino Ernesto Laclau, es muy importante en España, pero también en Francia. La última movilización antes de la elección, Chantal Mouffe fue con Mélenchon en el centro. En 2012 fue una discusión entre Laclau, Mouffe y Mélenchon en Buenos Aires. Lo que pensaba Mélenchon en este tiempo es imposible de decir populismo de la izquierda en el contexto de Francia, porque populismo es una palabra que estigmatiza la extrema derecha. No es una posibilidad. Pero Mouffe y Laclau dicen es necesario. Y yo creo que es importante de pensar de las razones por qué parece necesario y después de criticar esta estrategia. Pero primero, ¿qué son las razones de cambio? Lo que dice Mouffe es hablar de la noción de momento populista. El momento populista incluye Trump, el Brexit, pero también Mélenchon, pero también Podemos, etc. Populismo de la izquierda y populismo de la derecha. La noción de momento populista no significa que existe una realidad común, pero un contexto común. No significa que existe una ideología común entre populismos de la izquierda y populismos de la derecha, pero que el contexto es el mismo. Y este contexto para Chantal Mouffe y para Laclau antes es un contexto de neoliberalismo económicamente, pero también un contexto de liberalismo político. Esta teoría es en el contexto de Inglaterra con Tony Blair, un contexto que no es solo el contexto de Inglaterra, pero también de Francia, pero también de España, etcétera. Un contexto donde la socialdemocracia acepta el neoliberalismo, que no es una fuerza de resistencia, pero una manera de convertirse al neoliberalismo. En este contexto, la noción de momento populista significa que
la ideología no es la misma entre la izquierda y la derecha, pero existe en común una reacción frente a esta conversión de la socialdemocracia al neoliberalismo. Es una reacción democrática. Es la razón por qué Chantal Mouffe dice que es importante de no rechazar la gente que vota por Marine Le Pen o por Trump, porque esta gente sufre. Es una manera de decir, no es un voto simpático, pero es un voto que necesita compasión, porque la motivación es la motivación de la contestación de las élites, el pueblo frente a las élites. Abajo, arriba. Esta oposición es central en la definición del populismo, según Chantal Mouffe y Laclau. Pero yo creo que es un problema de pensar en esta manera por algunas razones. La primera es que históricamente yo creo que no funciona. El neoliberalismo no es en oposición con el populismo. El populismo no es en oposición con el neoliberalismo. Después del referéndum sobre el Brexit, la consecuencia es Theresa May, que no es el contrario del neoliberalismo. En los Estados Unidos, Donald Trump, que significa Wall Street, no es una reacción contra el neoliberalismo. Y la misma cosa en otros países como Orbán, como Erdogan, populistas de la derecha que son populistas neoliberales. Y en el contexto de Inglaterra, antes de Tony Blair y de la conversión socialdemocrática al neoliberalismo, fue Thatcher. Stuart Hall, en su libro, en sus artículos, habla de un populismo neoliberal, con autoritario, un populismo autoritario neoliberal. La representación que populismo es una reacción contra el neoliberalismo es históricamente no es una verdad. Es una contradicción con mucho que sabemos. La segunda razón por qué es un problema es la confusión, en mi opinión, entre el pueblo y las clases populares. En el contexto de los Estados Unidos y de la elección de Donald Trump, mucha gente dice que las clases obreras blancas votan por Trump. No es una verdad. La mayoría de las clases obreras votan por Hillary Clinton. La verdad es que
más gente que antes votan por el candidato republicano. O que mucho más gente no votan por el Partido Democrático. Pero no significa una mayoría de las clases populares. Me parece importante porque cuando hablamos de las clases populares, no es una verdad y no es la verdad de las clases populares porque las clases populares incluyen las minorías raciales. Los negros o los hispánicos en los Estados Unidos no votan con la mayoría por Trump. Si hablamos solo de la clase obrera blanca, no existe una diferencia entre el voto de estas clases con los ricos. Es lo mismo. ¿Por qué creemos que las clases obreras votan por Trump? Porque creemos en el populismo. Populismo con la confusión entre el pueblo y las clases populares. Yo creo que es importante de no perpetuar esta confusión y de diferenciar. En el contexto francés es un poco diferente. Que es mi tercera razón por rechazar la confusión entre clases populares y pueblo y rechazar esta noción de populismo de la izquierda. La tercera razón es que en el contexto francés es una mayoría de las clases obreras que votan por Marine Le Pen, una mayoría. Pero no es exactamente una mayoría de las clases obreras, pero solo de las clases obreras que votan. La mayoría de las clases obreras no votan. La cuestión de la abstención es fundamental. Es un problema empírico, pero es también un problema de teoría y finalmente es un problema de estrategia. El problema empírico es la realidad de la abstención. El problema teórico es que en Francia si creemos que las clases obreras votan por Marine Le Pen o por Mélenchon, significa que es un poco la misma cosa, que existe una diferencia en particular con la cuestión de la xenofobia, pero significa que las emociones son las mismas. Chantal Mouffe insiste, como Ernesto Laclau, sobre la importancia de las emociones en la política. No solo la razón o la lógica del consenso intelectual, pero también la lógica de las emociones. Es la razón por qué Mouffe insiste sobre lo que existe en común, esta reacción democrática contra el neoliberalismo y
la razón por qué para ella importa de entender la sufrimiento el sufrimiento de las clases populares que votan por Marine Le Pen o por Trump, etc. Pero si hablamos de emociones, significa el plural, la pluralidad de las emociones. Yo hablo de afectos, afectos que no son los mismos entre la izquierda y la derecha. El resentimiento no es lo mismo que la cólera, no es la indignación. Es muy difícil de convertir resentimiento en indignación. Resentimiento contra otros que disfruten muchas cosas no es lo mismo que la indignación contra la inigualdad, contra la injusticia. Yo creo que esta diferencia teórica a una consecuencia estratégica. La tercera parte. La diferencia estratégica es que si creemos que no existe una emoción común entre el populismo de la derecha y el populismo de la izquierda, no es una estrategia útil, porque es imposible de convertir. La razón porque mucha gente piensa que es útil de proponer un populismo de la izquierda es que parece una manera de convertir. Pero si no funciona, no es una estrategia. En particular, es muy importante de pensar que es más fácil de convertir los que no votan sino que los que votan por Marine Le Pen o por Trump. Es más fácil de convertir el hastío, el asco de la política, el asco, el asco de la política, que el resentimiento. En indignación. Bueno. En indignación. Todas razones son razones antes de las elecciones, después de las elecciones. ¿Qué significa mi argumento teórico, empírico? Mélenchon fue por parte un éxito y por parte un fracaso. 19% del voto es mucho, pero no es tan importante porque la adición entre el voto para el socialista Hamon y el insumiso Mélenchon, el total es 26%. No es mucho. Y el total es lo mismo durante toda la periodo antes de las elecciones en los sondeos y también
en la elección. Nada cambia. El total es lo mismo. Mucho más para Mélenchon, pero los votos vienen de socialistas. Es un voto útil. Lo mismo que antes fue el voto útil por las socialistas. Y el voto muy útil, yo no creo que fue útil, es el voto por Macron. La mayoría de los socialistas que votan por Hollande en 2012 votan por Macron en 2017. Pero más votan por Mélenchon que votan por Hamon, de la gente que vota por Hollande en 2012. Segunda cosa. Sí, sí. ¿Encore 3 minutes? Sí, sí. Perdón, que es difícil. Segunda cosa, con la elección, después de la elección. Una idea que fue muy importante es que el electorado de la izquierda puede convertirse a la derecha extrema. No es una verdad. Por ejemplo, cuando en los sondeos la gente que vota por Marine Le Pen, 3% votan por Mélenchon 5 años antes. Nada. Los electores de la derecha extrema son antes electores de la derecha. No vienen de la izquierda. Pero lo que Mélenchon y la Francia insumisa creen es que es posible de convertir en la otra manera, no de convertir la izquierda en lepenismo, pero de convertir lepenismo en la izquierda. No funciona. No funciona si en los sondeos, de nuevo, 3% de electores de Mélenchon que votan por Marine Le Pen en 2012. No existe un movimiento entre el uno y el otro, muy diferentes. Es la razón por qué yo creo que la estrategia populista de la izquierda no funciona en el contexto de Francia. Y yo creo que no es solo un problema en el contexto de Francia, pero también en los Estados Unidos. Por ejemplo, Bernie Sanders, que es un populista de la izquierda, muy interesante. Después de la elección, critica a Hillary Clinton no solo porque su neoliberalismo es un problema, claro, pero también por su expresión contra los electores de Trump, cuando dice con a basket of... No puedo pensar en inglés. Diciendo que los electores, que 50% de los electores de Trump son racistas, sexistas, homófobos, etc. Bernie Sanders dice, no es la verdad. Yo creo que es la verdad. Es importante de decir que racistas votan por Trump, que racistas votan por Marine Le Pen.
Lo dicen en todos sondeos, en todas investigaciones, lo dicen. Es una diferencia de ideología. No es una cuestión de compasión, no es una cuestión de sufrimiento, es una cuestión de visión de la sociedad, es una cuestión política, y yo creo que el riesgo de este populismo es la condescendencia por el pueblo, pensando que el pueblo es naturalmente bueno, es naturalmente bueno y que es un sufrimiento permanente. Las clases obreras sufren en Francia, de verdad, pero una parte vota por Marine Le Pen, una parte vota por la izquierda y una parte muy importante no vota. No significa que el sufrimiento es la razón del voto por Marine Le Pen. Es una opción, porque las clases obreras que sufren son sujetos políticos. Es la razón por qué la noción de populismo de izquierda me parece un problema empírico, un problema teórico y también un problema de estrategia. El cadena, sí, C'était compréhensible. Ha sido muy comprensible. Creo que lo primero que hay que hacer es agradecerle el esfuerzo. Yo también creo. Sí. Pues como diría, yo creo que has hecho un esfuerzo muy considerable. Dices que no hablas castellano, sino que hablas en castellano, pero yo creo que nos has convencido de que hablas en castellano. ¿En qué hablas castellano? Han aparecido muchos elementos que creo que pueden dar para mucha discusión y para mucho profundizar. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación a estar aquí. Para mí ha sido un placer leer el libro. Conocí algunos de tus artículos recientemente, pero creo que sobre todo, yo lo que querría empezar poniendo el acento, y a lo mejor te parece una banalidad, una superficialidad, es que al menos en España, en Cataluña, y por lo que veo en otros ambientes, a lo mejor en Francia es un poco diferente, el debate sobre el populismo o la utilización del populismo está muy contaminada por la utilización del populismo desde una perspectiva de desprestigio y de incluso criminalización. Es decir, que utilizamos el concepto, se utiliza o hay quien utiliza ese concepto para atacar a supuestos adversarios políticos, etiquetándolos de una manera que entiende que para el conjunto de la ciudadanía será visto como algo no positivo. Y creo que en los últimos tiempos lo hemos visto en el escenario español de una manera muy clara. Y eso contamina el debate, porque cuando hoy leemos un artículo en el que se habla de populismo, mayoritariamente se está haciendo referencia a cosas que nada tienen que ver con lo que tú has planteado hoy. Es decir, que aquí hemos asistido a una intervención, y si leéis el libro o si leéis alguno de los otros artículos en que Eric habla de estas cuestiones, asistimos a alguien que tiene un diálogo honesto y muy riguroso con personas que no necesariamente comparten su opinión, pero que entra, digamos, juega limpio en intentar entender qué están proponiendo y pensar y analizar si es lo que le convence o no. Pero en cambio en el escenario, por centrarlo ahora en el escenario español, eso no es así, y eso dificulta mucho la discusión. O sea, lo primero que tienes que empezar haciendo es, o al menos yo tengo como la necesidad de empezar siempre llamando la atención sobre cómo se está utilizando este concepto,
¿no? Seguramente no es casual que una fundación que se dedica al estudio del lenguaje en el debate público como Fundeu escogiera populismo como palabra del año en 2016, y cuando hicieron su exposición de por qué habían elegido este concepto como palabra del año, señalaron y destacaron cómo ha sido un concepto que se ha ido cargando negativamente y cómo eso les parecía un problema para el debate público. Por tanto, aunque eso no ha estado presente en la sesión, sí que ocurre cuando salimos de aquí, y me parecía que valía la pena empezar señalando este elemento, ¿no? Es decir, cómo hoy el populismo o la expresión populista ha ocupado el lugar que otros conceptos, otras expresiones habían ocupado anteriormente, cuando se intentaba desprestigiar, ensuciar, criminalizar a determinados colectivos. Yo recuerdo, también lo vivimos intensamente, como especialmente entre 2009, yo creo que el populismo a nivel español ha venido a sustituir a un concepto anterior, que era el de antisistema. A partir de 2009 se empieza a popularizar este concepto, que tampoco es nuevo, pero a partir de determinadas movilizaciones que habían surgido en el escenario de la crisis, y eso lleva a que se califique, por ejemplo, los estudiantes que se movilizaban contra determinadas reformas, como el llamado Plan Bolonia, como antisistema, que se hable de las personas trabajadoras que desarrollan determinadas huelgas generales que tuvieran lugar en ese momento como antisistema, y uno llega a la necesidad de plantearse si es tan malo ser antisistema y empezar a desarticular cómo este concepto se está utilizando para evitar los debates que plantean las personas movilizadas y quedarnos simplemente en la criminalización. Y creo que en el escenario actual está pasando algo parecido con el concepto populista. Dicho esto, y podemos entrar si a alguien le interesa más en esta cuestión, pero creo que no es lo relevante para lo que aquí se apunta, entraría en algunas de las cuestiones que tú has apuntado. En el ámbito español, muchas de las cosas que has explicado para Francia creo que son asimilables al ámbito español. Es decir, que la evolución de Mélenchon tiene mucho que ver con Podemos, y Chantal Mouffe es un referente en Francia para Mélenchon y mucho de lo que ella representa, como para el caso español, ¿no? Y en el libro tú citas el libro publicado en diálogo entre Mouffe y Errejón. Empezando por el final, tú apuntabas la cuestión de hasta qué punto es una estrategia, digamos, fallida el populismo, porque no consigue algo que dice que va a ser su clave, ¿no? El pasar a estos supuestos votantes de buena fe que han ido a votar al Partido Popular, en el caso español, o que han votado a Le Pen, o que han votado a la derecha, pasarlos a lo que sería el bando de la opción populista, o el bando de la izquierda, si queremos llamarlo así. Yo pensaba en estos meses, a partir de los mismos escenarios, porque yo creo que el populismo nos sirve para analizar qué está ocurriendo y luego para intentar ver cómo hay propuestas concretas. Y me gusta mucho tu reflexión sobre los sentimientos, ¿no? Digamos, si este resentimiento se puede convertir en indignación, porque eso creo que nos lleva a una pregunta o a una cuestión que no ha aparecido o no ha aparecido explícitamente en tu intervención, y que me parece que vale la pena planteársela, que es ¿cómo conseguimos que haya indignación? ¿O cómo conseguimos que se genere una voluntad de transformación? Porque algo que ha estado muy presente en las propuestas populistas de izquierdas, ¿no? Es la idea de que, voy a decirlo de una manera muy directa, simplemente con el hecho de hacer determinado discurso vamos a ser capaces de atraer a unos determinados sectores que se han alejado de nosotros. Yo creo que el escenario español tiene unas particularidades que nos pueden servir para pensar en dos vías de actuación
la populista y la no populista, que nos podrían hacer pensar hasta qué punto la populista tiene profundas limitaciones y dónde podría estar la clave de lo que ha ocurrido en España, que no estoy muy convencido que se pueda definir como una victoria del populismo. Es decir, ayer en una entrevista en Contexto en el Teatro del Barrio en Madrid con Errejón, él planteaba Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, digamos, gobernado por ahora Madrid, es Podemos. Barcelona en Comú, que gobierna Barcelona, es Podemos. Y sí, es Podemos, porque forman parte de esas confluencias. Pero mi duda es si estas opciones políticas han llegado a los ayuntamientos desde la estrategia populista o han utilizado otro planteamiento. Yo estaría por defender que han utilizado otro planteamiento. Y cuando se habla, por ejemplo, de que Ada Colau es como Trump y que es populista y tal, yo veo mucho más de lo que hablaba al principio, de voluntad de intoxicar, de contaminar, que no de analizar lo que ha sido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Barcelona fue muy claro durante las elecciones como aquí de lo que se trataba era de ir a buscar personas indignadas, desencantadas, hastiadas. Es verdad que no es el mismo escenario que Francia, hay muchas diferencias, no tenemos un frente nacional, ¿no? Y seguramente una de las claves de la victoria de Barcelona en Comú en el caso de Barcelona o de ahora Madrid, en el caso de Madrid, es aquellos sectores de clases populares que no han pasado de la derecha o del centro derecha o de la izquierda, sino que simplemente estaban en la abstención y se han activado políticamente. Era muy habitual en la campaña electoral la cantidad de actos que se hacían en Nou Barris. Nou Barris es, digamos, un distrito donde se concentra buena parte de los sectores menos favorecidos, digamos, que han sufrido más también la crisis en esta sociedad, los sectores más populares, más pobres, y hubo ahí una concentración importante de actos de los diferentes partidos que sabían que ese era un espacio por el que luchar, ¿no? Barcelona en Comú también participó de esa estrategia, y cuando miras los resultados ves claramente cómo ha habido una activación de esos sectores y ese resultado ha sido una parte del triunfo de Barcelona en Comú, ¿no? Es interesante ver en las elecciones generales, es decir, en el conjunto del Estado, al Parlamento Español, a quién han votado esos mismos sectores o quién ha sido el partido que ha ganado allí. Y no ha ganado Podemos, ha ganado Ciudadanos. Y eso nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué en las elecciones locales gana Barcelona en Comú y por qué en las elecciones generales gana Ciudadanos? Hay una activación diferente. Por tanto, ese aspecto me parece que es muy interesante de tu análisis. Claro, aquí nos situamos y a lo mejor alguien dirá, bueno, es que a mí me interesa el populismo de derechas y por tanto esta cuestión me interesa poco. Vale, entonces a lo mejor no le interesará excesivamente, ¿no? Pero me parece que una pregunta muy pertinente desde la perspectiva de aquellos sectores que buscan la emergencia de aquellas reivindicaciones que están más unidas a mayor democracia y de más calidad, que para mí esa sí es una clara respuesta a la globalización, ¿no? Tú decías, el populismo no es una respuesta a la globalización, en cambio sí que me parece una respuesta a la globalización los diferentes proyectos que han ido surgiendo, principalmente en los márgenes de Europa y en el sur de Europa, es decir, pensaría en Grecia, pensaría en Portugal y pensaría en España, aunque no exclusivamente. ¿Y por qué en Grecia, en Portugal y en España ha habido posibilidad de llegar a las instituciones? Y pienso en Syriza, incluso aceptando el malestar que luego ha generado alguno de sus cambios de políticas, pero pienso también en Portugal y cómo eso ha generado cierto optimismo y determinados cambios. Y pienso en lo que supuso las elecciones municipales de 2015 en el ámbito español,
que no fueron solo Madrid y Barcelona, sino que fueron incluso muchas otras ciudades en las que se da un cambio significativo. Yo creo que es difícil de pensar con perspectiva histórica, incluso europea, mundial, un país en el que sus dos principales ciudades pasen a estar gobernadas por opciones políticas que no existían 2 años antes de las elecciones. Aunque en el interior de esas fuerzas políticas haya algún partido político que sí que tiene una cierta tradición, pero que en el caso de Barcelona sería Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, que siempre había sido el hermano pequeño de todos los acuerdos de gobierno. Por tanto, no puedes decir, no, es que han pactado con el partido que gobernaba. No, el partido que gobernaba se ha hundido, como le ha pasado al Partido Socialista en Francia o como le ha pasado a otros partidos de la socialdemocracia, y están emergiendo nuevas opciones. Yo te querría, no sé si es una pregunta, digamos, son preguntas estas fáciles, digamos, si tú has pensado del mismo modo que ves claramente que no es fácil que se dé ese trasvase, ¿no? Si has pensado en qué es lo que podría facilitar ese trasvase, que a lo mejor no es el populismo, pero pueden ser otras cosas, o hay que cambiar de estrategia. Entonces, esa otra estrategia, ¿por dónde piensas que podría ir? Yo he planteado el escenario español, porque no es que esté muy orgulloso de mi país, ni que necesite reconfigurar el concepto patria como el populismo, por ejemplo, de Podemos está planteando, sino porque me parece que lo que está pasando aquí, o lo que ha pasado aquí, podría ser interesante para pensar sobre estas cosas. Y apunto un actor no partido, que sería, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca, como un proyecto no populista que para mí es clave para entender la activación política de sectores despolitizados. Gracias. Yo pienso que existen 2 maneras de pensar sin negatividad, de no decir que es imposible de cambiar, etc. Una manera es de pensar con la política gubernamental y las elecciones y la abstención. Una razón por qué la abstención es muy importante es también que la composición de los que no votan no es la misma que la composición de los que votan. En particular, los que no votan en Francia y también en los Estados Unidos, no sé, en España, jóvenes, clases obreras, minorías raciales. Si un discurso político piensa en un pueblo que es el pueblo que vota por Marine Le Pen, no es el mismo pueblo. Es diferente un discurso político por la gente que votan por Marine Le Pen y por la gente que habita en Saint-Denis, donde mi universidad es en el norte de París, que es clases obreras con las minorías raciales. Es una representación del pueblo muy diferente. Y yo creo, por ejemplo, cuando pensamos del discurso de Mélenchon en Marseille en 2012, en 2017. En 2017 es un discurso muy generoso con extranjeros. La muerte en el Mediterráneo es muy bien, pero no es lo mismo que en 2012. En 2012 no es una cuestión de extranjeros, es una cuestión de un pueblo común
en el Magreb, en Francia, en España, etc. Un pueblo común, no es una cuestión de franceses y de extranjeros. Y yo creo que esta diferencia es muy importante por la gente que vive en los suburbios franceses, porque la condición de extranjero con padres extranjeros o con una origen extranjera es una preocupación racista en Francia. La obsesión de la origen es una cuestión de raza. Es la razón por qué hablar de un pueblo que no es lo mismo que un pueblo nacional es muy importante. Es la primera parte con la lógica gubernamental de las elecciones. En la lógica no gubernamental, yo creo que la cuestión del público movilizado en favor de una causa es lo que pasa en Barcelona. Yo creo que la cuestión de los afectados es una movilización de un público, no es una movilización de un pueblo en mi definición, es la movilización de un público en favor de una causa. Y la cuestión es, ¿qué causas? Es la otra manera de pensar, de maneras de movilizar. Si la derecha en Francia puede movilizar contra el matrimonio homosexual, ¿por qué no movilizar por el matrimonio homosexual? No es una cuestión solo de personas afectadas, pero también una cuestión de principio por la derecha y también por la izquierda. Yo creo que la obsesión del populismo es una manera de decir que la primera cuestión es la cuestión del populismo y la diferencia entre izquierda y derecha no es tan importante. Es una cuestión que viene después, la primera cuestión del populismo. Yo creo que el opositor es mejor iniciar con construir, no construir un pueblo, pero construir una izquierda. Y después un pueblo de izquierda. Pero pensar con palabras positivas del contenido de la izquierda. La razón por qué es más fácil de hablar de populismo contra las élites o de antisistema o de un partido anticapitalista en Francia. Es anti, es contra. Es más fácil de saber que no queremos las élites porque no es nosotros. Es fácil. Pero pensar de razones positivas porque creemos en un programa o una visión o una representación de la sociedad, razones positivas, no solo rechaza de las élites. ¿Te comprensible? Yo creo que sí, que ha sido bastante comprensible. Yo hago una pregunta lanzo un par de preguntas muy rápidas, sobre todo, y luego abrimos un poco por si hay preguntas en la sala.
Por mi lado, totalmente de acuerdo con lo que decía Jordi. Es verdad que ahora el populismo es un arma, ¿no? Es un instrumento, es una palabra que está siendo instrumentalizada, ¿no? Por aquellos que no están intentando construir un populismo de izquierdas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más allá de ese ruido o de esa confusión, o de esas confusiones por saber si primero hay un populismo y luego hay un populismo de derechas y luego de izquierdas, o bueno, si hay alguna cosa previa que es el populismo y que luego puede ser de dos maneras distintas o no, o si no, no está ese espacio común de entrada, ¿no? Que es una pregunta que planteas en el libro. Creo que claramente en el libro, ¿no? de Rick emerge una definición, ni que sea provisional, del populismo y que tiene que ver con toda una tradición francesa de mucha gente, ¿no? Filósofos y otros que han intentado pensar el vínculo entre las supuestas aspiraciones de la gente y su representación o su representatividad política. Es decir, si emerge una definición del populismo, creo, ¿no? Y eso quizás lo podemos discutir, como aquellas aspiraciones de unos representantes de representar un pueblo con sus necesidades, con sus deseos y con sus demandas. Esa idea de que preexiste, ¿no? Como decía Eric, un pueblo, ¿no? Tenemos toda una tradición, ¿no? Pienso en Deleuze, ¿no? Por ejemplo, con esa idea de que el pueblo siempre falta, ¿no? O pienso en Badiou, pienso en Rancière, de mucha gente que desde hace 50 años lo que está intentando pensar es otra relación con la gente, con las minorías, con las mayorías, que no tenga que ver con solamente el lazo de representar algo que ya existiría previamente, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Quería sacar ¿no? a colación, por ejemplo, algunas de las cuestiones que recuerda entre mucha otra gente a Rancière, ¿no? Esa idea de, sabemos que los orígenes del espacio democrático no son directamente representativos, es decir, en Grecia la democracia no nace directamente como un espacio de representación, sino que todo, ¿no? Toda la técnica del azar, del tirage au sort, etcétera, etcétera, hace que cualquiera pueda ser en potencia susceptible de representar a los demás, ¿no? Esa idea de la representación es importante, ¿no? Y está en el centro, por ejemplo, también de lo que ¿no? hablaba Jordi, como la plataforma de afectados por la hipoteca, por ejemplo, ¿no? en Barcelona y luego en todas sus réplicas, ha desarticulado ese vínculo entre política y representación, es decir, es un grupo de gente que se organiza y a partir de ahí se representan de algún modo a sí mismos, ¿no? Pero no existía nada antes de articularse, no existía ningún pueblo, ¿no? O ninguna masa, ¿no? Es decir, no hay una precedencia entre aquello que se tiene que representar y lo que se representa, ¿no? Yo creo que uno de los debates del libro de Rick es el populismo de izquierdas quizás no sería un populismo representativo de las demandas del pueblo, y entonces ya eso querría decir que no hay primero un populismo y luego de derechas o de izquierdas, sino que tienen raíces distintas, ¿no? Uno tiene que ver con la construcción del pueblo y el otro con la representación supuestamente del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, muy brevemente, quería plantear un poco el debate de las alternativas. Muchas veces, no sé si visteis el debate de, bueno, en uno de los últimos programas de Salvados con Jordi Évole, cuando Jordi Évole entrevistó a su programa español, el de La Sexta, bastante seguido, ¿no? Bastante de izquierdas, y Jordi Évole hizo dos números de este programa sobre el populismo y entrevistó a Marion Maréchal Le Pen, del Frente Nacional, y ella hizo todo un discurso de que es una cosa que hablábamos antes con Eric y podemos discutir de eso, hizo un discurso del Frente Nacional como el lugar donde es el Frente Nacional como esa política que le dice a la gente qué otras formas de política no son posibles. Por ejemplo, Jordi Évole le enseñó una foto o un vídeo de una mujer inmigrante, ¿no? Y le dijo, ¿qué le diría usted a esa mujer inmigrante que no puede llegar a Francia, que tiene que quedarse en las costas del Mediterráneo? Y ella decía, pues lo que tenemos que decirle a los inmigrantes, igual que le tenemos que decir a los sirios, es que no podemos acogerlos. Y la izquierda francesa, ¿no? Está alimentando esa idea de que hay otro modo posible de hacer política. De algún modo, una de las formas de la señalética del populismo es decir que los posibles de la izquierda no son posibles. De algún modo se presenta como una moderación de los posibles. O sea,
como una moderación de lo que la política podría ser, ¿no? No podemos acoger tantos inmigrantes, no es cierto, no podemos tener una seguridad social, no sé, Obamacare, etcétera, etcétera, no sé, como un golpe de realidad sobre las posibilidades de la política, ¿no? Esto podría ser una manera de identificar los populismos de derechas, los que nos dicen lo que no puede ser en política, ¿no? Por otro lado, que creo que eso es una cuestión que lanzaba también Jordi, la idea de la escala, ¿no? La escala de la política, ¿no? La escala de la municipal, la nacional, la regional, es decir, ¿por qué Podemos, cuando ha tramado toda una estructura de confluencias, ¿no? Municipales, regionales, ¿por qué necesita la palabra patria, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los señales o la señalética de que hay un vínculo entre los proyectos populistas y los proyectos de Estado o de patria o como lo queramos llamar, ¿no? En ese sentido quería sacar a colación, y con esto acabo, un libro que me parece interesante por lo que intenta hacer, que es un libro escrito en francés, en el que se intenta explicar para un lectorado francés qué es lo que ha ocurrido en España en los últimos años, cuál ha sido la política de alianzas de Podemos con muchos de los municipios españoles, para intentar pensar si este modelo de las confluencias municipales podría servir para pensar otra Europa, no una Europa de los países, sino una Europa quizás de las alianzas municipales, ¿no? Entonces esa idea también, que creo que estaba, ¿no?, en el fondo de lo que tú decías, Jordi, de un banco de pruebas, ¿no?, de qué ha pasado en España con las confluencias y cómo ese banco de pruebas puede, o Syriza, ¿no?, en Grecia, y cómo puede llevarse, ¿no?, cómo puede propagarse un poco en Europa y redefinir un poco los debates sobre pueblo y populismo, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de la escala, ¿no?, cómo se recoloca la escala, ¿no?, municipal, en este debate. Eric Fassin, justo con otra gente, hicieron este libro del que hablaba también al principio, ¿no? Gitanos, roms y vecinos, ¿no?, una política municipal de la raza, ¿no? Es interesante pensar cómo la política municipal puede relacionarse quizás de otro modo con los populismos, que tienen otro, ¿no?, otro alcance, otra escala. No sé si para... Tres cosas. La primera es una discusión entre Mélenchon y Chantal Mouffe el año pasado en París. Y la manera de hablar del pueblo de Mélenchon no es la misma que la manera de Chantal Mouffe, porque Chantal Mouffe, para ella existe una diferencia entre la población y el pueblo. La población es la realidad empírica. El pueblo es la construcción política. Mélenchon, esta diferencia no es importante para él. Por ejemplo, cuando dice federar el pueblo, es la noción que el pueblo preexiste, que no es una población. En el caso de Barcelona en Común, no es un pueblo, no, es un público movilizado. Es un punto de acuerdo entre Mouffe y yo, pero es una definición con Mouffe únicamente en los términos de la política gubernamental, sin movimientos sociales, que es interesante porque en su pasado trabajaba sobre cuestiones feministas y otras movimientos sociales, pero cuando hablamos del pueblo, movimientos sociales desaparecen. La segunda cosa es con Marion Maréchal Le Pen. Es muy interesante, muy exótico para mí, porque en Francia ningún dice que la derecha extrema rechaza la alternativa. La fuerza del Frente Nacional es de decir, somos la alternativa.
es posible de cambiar con el euro o también con la inmigración, porque no dicen solo no es posible, todos dicen no es posible. La hospitalidad con migrantes, todos dicen sería muy bien, pero no podemos. El Frente Nacional dice no es deseable, no queremos la hospitalidad. Es una manera de decir que no es la necesidad, pero una ideología. Es muy interesante de cambiar la manera de hablar y de decir que es de nuevo una manera de rechazar la alternativa. Y la escala, la tercera cosa sobre la casa, la escala. Cuando trabajaba sobre los gitanos o la cuestión gitana en Francia, la política municipal es una política gubernamental, pero es una manera por el Estado de delegar el trabajo del racismo a ciudades. Pero movilizaciones en favor de los gitanos son también movilizaciones locales, movilizaciones en ciudades. La escala es muy importante. Trabajamos con colegas de Turquía sobre una reflexión de esta cuestión de escala, con comparaciones entre España, Turquía y otros países. Yo creo que es importante de pensar cuando la política nacional no es tan agradable, es interesante de pensar de otras escalas también. Imagino que algú té preguntes o reflexions que vulgueu compartir. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación y a los ponentes por hacer posible este espacio de cultura sobre un tema que nos afecta directamente hoy en día. Yo tengo una inquietud y una pregunta relacionada con la misma respecto a lo que dijiste sobre la potencial convertibilidad de la izquierda y sobre la caducidad del eje izquierda-derecha. Yo tengo una duda respecto a esto. No sé hasta qué punto... Un momento. Oui, la transformación du bouton, ¿no? Sí, un poco más lento. No sé hasta qué punto el hecho de apelar a la convertibilidad de la izquierda peca un poco de arrastrar un remanente esencialista, esto es, de creer que las estructuras sociales están asociadas a identidades con ciertas creencias y valores ya dados y que en última instancia son como un ejército de reserva de identidad social para la izquierda, pero que en el nuevo contexto, con la crisis económica y la consiguiente crisis de la socialdemocracia, se ha visto que no es así, que no existe. Perdón. Sí, el último trozo no lo he escuchado, puedes... Sí, que el hecho de creer que hay estructuras sociales asociadas a identidades con valores y creencias sería lo mismo que apelar a un ejército de reserva de unidad social por parte de la izquierda y que en estos últimos años con la crisis económica y con la crisis de la socialdemocracia se ha visto que no es así, que no hay una unidad social fija en la totalidad social a la que la izquierda pueda tener siempre, sino que se han derrumbado toda esta metodología analítica de la izquierda y se ha visto que todas las unidades sociales conformadas por las minorías, por las clases populares, se trasladan de aquí para allá. Est-ce que c'est un mythe de la gauche, cette réserve des gens à gauche dans la politique?
En este, mythe qui s'est effondré dans les dernières années. En este sentido, el eje de izquierda-derecha no es que no sea importante, sino que ya no es tan aplicable como lo era en antaño. Creo también que este remanente esencialista fue precisamente uno de los síntomas del estructuralismo marxista, que aún seguía con la concepción del reduccionismo de clase y de la determinación economicista, y que precisamente no les permitió ver más allá de los eventos del 68, y que una aproximación teórico-discursiva, que es la que actualmente está en boga, requiere que desplacemos un poco este eje de izquierda a derecha por uno que se adecue más a los eventos de ahora mismo, de hoy. C'est le schéma de la gauche qui est plus valable pour penser ce qu'il faut penser. Est-ce qu'il y a une pensée encore essentialiste de ces gens-là qui sont à gauche, un peuple? Y por último, y en la misma línea, quería preguntarle a dónde creen que hubiesen ido los votantes de la Francia insumisa si es que no hubiese habido Francia insumisa. ¿Se hubiesen abstenido de votar o se hubiesen trasladado a uno de los partidos en la contienda política? Donc les votants de Mélenchon, est-ce que s'ils n'avaient pas voté pour Mélenchon, ça aurait allé vers où, d'après toi? Si je viens pas la France insoumise. Antes de la presentación hablamos con Joana de no hablar de la izquierda, pero de la política en el contexto español, porque la izquierda es una palabra que parece un poco con el PSOE o con otros, etc. El contexto en Francia y en España no es el mismo, pero no es tan fácil de hablar de la izquierda. Una razón por qué Mélenchon no habla de izquierda es porque la mayoría de los electores no quieren la palabra izquierda, incluido especialmente electores de Macron, electores de Le Pen, pero también electores de Mélenchon y de Fillon. Es interesante. Yo creo que es la razón porque es una necesidad de hablar de izquierda y de derecha. Porque en el contexto de neoliberalismo, Thatcher dice no alternativa, no existe una alternativa. Es la razón porque es común de pensar que es el fin de la oposición entre la izquierda y la derecha. Yo no creo que existe en el mundo de las ideas, no es una verdad absoluta, pero es una manera de insistir sobre la necesidad democrática de alternativas. El contenido de esta oposición no es una realidad eterna, es una creación continua. Es el trabajo político que define el contenido de esta oposición entre izquierda y derecha. No es el pasado, es el futuro que define el contenido. Pero la necesidad sin contenido eterno de mantener esta diferencia me parece una necesidad en reacción contra
el neoliberalismo. Es un punto de diferencia entre el argumento de Chantal Mouffe y el mío, creo. La reserva o la reserva de izquierda no existe porque la población no existe. No es una realidad empírica, es una creación. Reservas no preexisten como el pueblo no preexiste. La política es de crear reservas. Yo digo solo que reservas son más fácil con los que no votan que en la ultraderecha. Que los que votan con la derecha extrema. Et il y avait autre chose sur les classes, non? La última bueno, la última era derecha que no izquierda. hubieran votado, Ah, sí, ceux qui n'ont pas. Si la France insoumise. Es difícil de saber qué pasa sin Mélenchon. Mélenchon dice, los que votan para mí no votan por Marine Le Pen. De nuevo, no me parece una realidad empírica. La realidad, incluido en la segunda parte de la elección, es un poco más, 7% que votan de los electores de Mélenchon que votan por Marine Le Pen. No es mucho, 7% de 19%. No es mucho. Es útil, es políticamente útil para Mélenchon de decir que él es la frontera que protege contra el Frente Nacional, pero no es la manera de funcionar. Es una manera de pensar la política que me parece problemática, porque no es una cuestión de frontera o de barrera. De barricada. Es una cuestión de contenido positivo, que no es lo mismo. No es como una epidemia, la contagión no funciona en esta manera. Es la visión del, no sé cómo se dice, los rinoceros de Ionesco. Una persona, otra persona, la contagión del fascismo. No creo que funcione de esta manera. La razón de la contagión es la ausencia de contenido positivo. ¿Hablo en español o me puedo...? En español, sí. Para Porque todos. sí, todo el mundo. Yo quisiera impugnar la idea de que el pueblo no existe. ¿En qué sentido? Hay una distinción analítica entre el pueblo instituyente y el pueblo instituido. Si suponemos que el pueblo no preexiste en la acción política, lo que estamos haciendo es evacuar la historia de la incorporación política. Si cogemos el caso más paradigmático que se ha citado siempre, es el tercer estado, que es que decía Vital. En esa frase de la Besillés, el decía Vital se convierte en la nación. Pero lo que existía era algo. El pueblo constituido como el tercer estado. Eso es porque lo digo porque si evaluamos la historia en cualquier dimensión de la acción política, lo que estamos haciendo es estamos cometiendo el mismo error que el del esencialismo, es considerar que no hay nada que constituya al pueblo, y el pueblo siempre está constituido aquí en Cataluña como español, en Sudáfrica en la Argentina como negro, en otros sitios
attirer l'attention sur le fait que le peuple il a déjà toutes ces conditionnements. Donc nous en Catalogne on est espagnol, donc on est européen, donc par défaut, de certaine manière. Y esa es una dimensión, la dimensión histórica de la acción política que no la podemos evacuar, porque si la evacuamos no vamos a entender muy bien qué es lo que está ocurriendo en Europa actualmente. De voir ce qu'il a le peuple déjà constitué, pas comme constituant l'institution, mais déjà. La razón por qué me parece difícil de decir que el pueblo preexiste es que pueblos preexisten. Por ejemplo, un pueblo de izquierda o de derecha, pero también un pueblo de las clases populares blancas o un pueblo de las minorías raciales de las clases obreras también. ¿Es un pueblo o dos pueblos? La lucha política define si es un pueblo o dos pueblos, o minorías o clases populares blancas. No es una realidad que preexiste a la política. Condiciones objetivas existen, pero la activación de algunos elementos que parecen importantes en un contexto particular es el resultado de la política. No sé si entiendo que una de las... Porque entiendo que un poco la pregunta, yo lo que he entendido, y es lo que le he traducido a Rick, entonces no sé si es la buena pregunta, lo estoy verificando, es que tú lo que dices es que para analizar bien, bueno, pues cuál es el vínculo entre gente, pueblo, populismo, representación, etcétera, hay que analizar aquello que en el pueblo todavía no instituido en nada más ya lo está constituyendo. No sé, por ejemplo, lo que decías, pues en Cataluña ya somos españoles, ya somos europeos, ya... Todo ese... La acción política tiene lugar en el contexto de un pueblo ya constituido. Constituido, pero no autoconstituido ni autoinstituido. Los democráticos son autoconstituidos, esa es la dificultad de pensar. Pero autoconstituidos desde la representación. Bueno, en el momento constituyente. Sí, pero por eso yo planteaba que una definición provisional de populismo es ese vínculo entre las supuestas aspiraciones de la gente, del pueblo, y una voluntad de otros de representar esas aspiraciones. Populismo entendido como ese lazo con la representatividad. Entonces tú estás diciendo, bueno, que es todo ello, todo eso que ya nos constituye antes de que nos constituyamos como pueblo, ¿no? Y en contexto democrático ya nos hemos autoconstituido como pueblo de una determinada manera. Representativo, bueno, sí. No sé si hay alguna otra intervención, pregunta o crítica. O estamos ya, bueno, yo creo que quizás, ¿no? Ya son las 9 menos cuarto. Carlas, sí. Bueno, antes de nada quería darle las gracias públicamente a Joana por haber organizado esta presentación y debate, y sobre todo a Rick Fassan y a Jordi Mir también. A ver, no quisiera ser simplista, pero yo creo que una de las escalas que ha quedado fuera del debate es precisamente la que podría cubrir lo que está ocurriendo, al menos aquí en el Estado español, con el debate sobre la cuestión catalana, y es que si se puede ver tal vez como una variante populista, y una variante populista que está gestionando también emociones, ciclos de entusiasmo y decepción, que es precisamente algo que viene precisamente de Milton Friedman, ¿no? Cuando de un paradigma economicista deriva un paradigma de gestión política. Cuando Milton Friedman, el padre de la Escuela de Chicago, decía, ahora la cuestión va a ser aprender a gestionar estos ciclos de subida y bajada de la economía. Y hay una cuestión también, y es que el populismo me parece que ya no está en una arena política tradicional, sino en un mercado, ni siquiera un mercado de las ideas, es un mercado
de las emociones, hasta el punto de que ahora en la cuestión, digamos, catalana, como la llaman en el Estado español, es decir, es curioso que desde aquí este nacionalismo no se percibe como un nacionalismo ni étnico, ni basado en cuestiones ni mucho menos raciales o identitarias. Es un nacionalismo muy hijo del neoliberalismo que, digamos, dialoga con el Estado como un proveedor de servicios que ha fallado. Entonces, como ha fallado, cuando me falla una compañía de teléfono, pues me voy a otra, y el que me la está ofreciendo resulta que está aquí, al lado, ¿no? Y es un proveedor de servicios de cercanía. Yo quería que también un poco elaborarais un poquitín, ¿no?, en esa escala, porque es verdad que es muy interesante ver, digamos, la escala municipal como una escala que no necesita imaginar el poder, porque lo que quiere es gobernar sobre cuestiones reales y operativas, y en este sentido es como autodemostrativa. Pero cuando saltamos a esa escala que siempre hemos llamado nacional, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Por qué tiene esa presencia en el mercado o en el modelo del mercado económico y financiero para pensar cómo se funciona políticamente? Ya no digo ideas, sino decisiones, o no estaba hablando de trasvases, ¿no?, y transferencias de público. No sé. Yo creo que la política local es mejor conectada con movimientos sociales. Es una manera de combinar una política horizontal y una política vertical, un poco más, que es más difícil con la escala nacional. Aprovecho para en relación también con algo que decía Joana antes, hablar, situaría como un apartado de confusiones. El populismo, podríamos etiquetarlo en un cajón de confusiones en las que vivimos. El eje izquierda-derecha, que también aparecía, yo creo que también nos mueven las confusiones, ¿no? Yo me he quedado antes con ganas de decir algo en relación con lo que tú preguntabas, decías, si dejan de hablar de izquierdas es en parte porque hay una parte de la población, ¿no?, que no se siente reconocida en ese concepto. Yo creo que eso es importante abordarlo. Yo a veces hago la broma en clase diciendo, bueno, cuando en los años 60, 70 y 80 en España alguien decía que no era ni de izquierdas ni de derechas, normalmente la gente pensaba que era de derechas. Entonces, no querer. Pero cuando alguien hoy dice que no es ni de izquierdas ni de derechas, no necesariamente quiere decir eso, creo. Es decir, hoy hay muchas personas de diferentes edades que, en parte por cómo ha sido utilizado el concepto de izquierdas, no se sienten reconocidos ahí. Entonces hay una reflexión necesaria que hay quien la empezó antes, gente que venía de la izquierda desde los 90 pensando sobre eso, y hay gente que cuando empieza su socialización política dicen, no, si la izquierda es esto que hay, yo no soy esto, tampoco soy la derecha. Entonces necesitamos entrar en otra fase en la que no por vía populista, pero sí hay una necesidad de cómo reconsidero aquello que soy, aquellas políticas que quiero hacer. Entonces ahí hay como la posibilidad de que se confunda el no identificarse con lo que tradicionalmente se ha asignado a la izquierda con lo que el populismo intenta hacer de no etiquetarse como izquierda, porque yo creo que serían dos comportamientos diferentes, aunque podrían tener elementos en común. No entès bé el que vale. has dit Para decirlo final. muy rápido, por ejemplo, Ada Colau, recuerdo una entrevista en que le preguntan, ¿usted es de izquierdas? Y ella viene a decir, no utilizaría esa palabra. Y entonces explica por qué, ¿no? Y en su explicación podríamos utilizar otras personas que también lo han explicado, incluso que lo han explicado antes que ella, ¿eh? Alguien que viene del movimiento altermundista, que viene del movimiento por el derecho a la vivienda, difícilmente no es de izquierdas, de acuerdo con las políticas que reivindica, ¿no? Pero en cambio,
ella como otros, y hablo de generaciones anteriores, de personas que estuvieron en el antifranquismo, y en la medida en que la izquierda se asocia con el Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, pues ellos dicen, no, esta etiqueta no me sirve. Yo soy de los de abajo, o soy rojo, o incluso diciendo yo soy comunista, o yo soy altermundista, pero no utilizar la etiqueta izquierda porque no me sirve, porque la utilizan otros en los que yo no me veo representado. Y no lo hago tanto porque yo sea de los que desde la estrategia populista diga que no hay izquierdas y derechas, sino que viene de una reconsideración previa. Del mismo modo, la idea de el arriba y abajo, o de esta construcción de pueblo que plantea MOVE, ¿no? Creo que también ha habido cierta confusión con la estrategia electoral de la confrontación. Por ejemplo, Barcelona en Comú o ahora Madrid decidieron que tenían que ir a confrontarse y a polarizar las elecciones con una candidatura, es decir, la suya contra otra. En el caso de Barcelona, Barcelona en Comú contra Trías. O en el caso de Madrid, ahora Madrid contra el Partido Popular, ¿no? Esa confrontación a partir de la polarización, creo que no hay que confundirla con la idea de que hay una arriba y una abajo, es algo más, pero que se puede confundir, porque además podemos poner, entonces ahí en estas confusiones nos podemos encontrar, ¿no? Dicho esto, y ahora yendo a lo que planteabas, han habido otras cosas, pero no. Lo dejamos para otro momento. Cuando yo hablaba de lo local, no pensaba solo en escala, sino pensaba precisamente en cómo el proyecto político que se articula en lo nacional o en lo estatal, por decirlo de algún modo, aun siendo parte de lo que han sido los triunfos locales, se construye de otro modo, porque Podemos piensa que tiene que construirlo de otro modo. Yo no veo el populismo de Podemos o del Podemos rajonista, si quieres, en Barcelona en Comú, ni lo veo en Ahora Madrid. Y no tanto solo por la escala, que podría tener que ver, sino porque las personas que dan vida a esos proyectos vienen de los movimientos sociales, y lo que ellos ven es, nos hemos estado encontrando desde hace años en las calles, y ahora lo que tenemos que hacer es articular una confluencia que nos lleve a un proyecto político. Y entonces ahí veo una gestación del proyecto muy diferente, no solo por lo local, evidentemente la escala local tiene otras características. Por ejemplo, la escala local a nivel catalán permitía evitar, en parte, el debate soberanista e independentista, solo en parte, porque la pregunta siempre estaba allí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso se podía evitar con otras cuestiones. Por ejemplo, señalando las diferencias de esperanza de vida entre barrios o distritos como un eje, en lugar de decir, bueno, ¿y Barcelona cómo estará a favor de la independencia o no? Dicen, bueno, en lo local eso no se decide. Nosotros somos soberanistas, o sea, que haría una distinción, digamos, la escala local tiene unas características, evidentemente que no tiene la nacional, pero luego creo que los proyectos que se han construido en lo local se han construido de diferente manera, no solo por las características de lo local, sino también por las características de los colectivos que les han dado vida. Cuando Podemos ve que no puede ir a lo municipal, es porque Podemos ha sido gestado desde la Complutense por un grupo de personas muy brillantemente, pero que no tiene, es una cabeza sin patas, sin cuerpo. Entonces, cuando vamos al cuerpo, vamos a lo que ha sido el 15M y vamos a luchas que vienen de antes, ¿no? Entonces, eso creo que tiene otras características. Y apuntando a lo que planteaba seriamente, leamos la cuestión nacional, a mí el independentismo históricamente había estado situado ideológicamente en determinados espacios. Y hoy, cuando se habla de independentismo, desde Junts pel Sí, por ejemplo, desde Convergència, se plantea que el independentismo no es una ideología. Que cuando seamos independientes, entonces ya decidiremos si somos más de izquierdas o de derechas, ¿no? Que ahora estamos en una fase de primero la independencia y luego ya discutiremos, ¿no? Y en eso tiene algo de populista en el sentido de que cuando MOVE dice el populismo no es una ideología, puede ser utilizada en un sentido o en otro.
Y ahí yo veo elementos, si queréis decir, populistas, y yo no lo utilizo para criminalizar o desprestigiar, sino simplemente esa idea, es decir, la izquierda independentista, donde ha estado buena parte del independentismo durante mucho tiempo, claramente construía su idea de independencia desde una determinada concepción de la libertad, de las condiciones materiales de vida. Eso en este momento se intenta reconsiderar a partir de la idea de la independencia es algo, digamos, incluso temporal hasta que se consiga y no hay que mezclar debates. Claro, en esa interinidad, no sé cuánto tiempo podemos estar, ¿no? Pero tiene un elemento populista de decir, no, ahora la cuestión va de otras cosas, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que es una pérdida de calidad en el debate, de calidad en las políticas, y que incluso pienso que no es bueno para el proyecto independentista. Para quien sea independentista, creo que esa idea de eliminar los debates políticos te permite evitar según qué marrones, si quieres llamarlo de alguna manera, pero hace que una parte importante de la sociedad, si no le motiva la independencia, entonces difícilmente se empiece a sumar a eso. Creo que eso lo han revisitado y, por ejemplo, la CUP, evidentemente, no está en ese plano. Incluso Esquerra Republicana y Junts pel Sí ha ido tomando determinados giros para decir, no, la república a la que llegaríamos tendría mejores condiciones, pero eso también creo que tiene que ver con la necesidad de irse adaptando a las complicaciones que van surgiendo. Bueno, imagino que vamos acabando, ¿no? Pero yo quería solo para retomar un poco lo que dice Jordi, quizás para hacer una pasarela con el populismo y retomar lo que decía Carles. Creo que claramente el referéndum y la cuestión de la independencia ahora mismo sería uno de nuestros bancos de prueba, ¿no? Actuales, en presentes, no dirimidos y no decididos todavía, para pensar cómo se gestiona la cuestión del populismo. O sea, sabemos que para muchos la posibilidad del referéndum de independencia desde España y desde otros países europeos es la expresión populista, ¿no? De un pueblo guiado por unos líderes, etcétera, etcétera, y para mucha otra gente es un espacio constituyente, ¿no? Entonces, el referéndum podría ser, ¿no?, un banco de pruebas en presente perfecto para pensar todas esas confusiones del populismo. Por ejemplo, pienso en el Brexit, ¿no? Creo que lo hablamos contigo. Jacques Rancière dio una serie de charlas sobre el Brexit, ¿no?, en Francia, y justamente lo que él decía era que, atención con la percepción colectiva de que los referéndums favorecían el voto xenófobo o conservador, ¿no? En el imaginario colectivo, cuál era la forma que estaba tomando en la percepción colectiva los referéndums y cómo eso también era obra de la política de políticos. Es decir, hay voluntades, de aspiraciones de la gente, de constitución de la gente en otras cosas, que son desviadas a cuestiones, ¿no?, a cuestiones mucho más de política gubernamental, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo el debate del referéndum está atrapado en ese debate, si es expresión popular constituyente o si es populismo, masa de gente guiada por líderes, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros sería un muy buen ejercicio de intentar dirimir un poco desde nuestro caso concreto, ¿no? No sé si hay alguna ultimísima pregunta, intervención, y si no, muchísimas gracias a Enric y a Jordi.